La gestión del conflicto en el ámbito organizacional y comunitario. En este vídeo me centraré en esas temáticas que he creído más interesantes para poder elaborar. Primeramente, partimos de la realidad evidente que en la convivencia existen conflictos. Estos entonces son inherentes en las relaciones humanas y en las organizaciones. La gestión de los mismos y la manera de afrontarlos es lo que los distingue, como bien dice Covey. Como bien comentamos en la asignatura y como dice Lederach, vivimos los conflictos como una interrupción del flujo natural de nuestras relaciones y las relaciones se hacen más complicadas, no tan sencillas como antes. Es necesario destacar que para analizar un conflicto tenemos que diferenciar entre persona, proceso y problema para poder desenvolver y gestionar el mismo. Por otro lado, debemos destacar que cada persona tiene una actitud ante el conflicto, una actitud evitadora, competidora, colaboradora, adaptativa y equitativa. Dependiendo de en cuál se posicione, tendrá más o menos preocupación por uno mismo y más o menos preocupación por la otra persona. Por otro lado, debemos destacar la escalada del conflicto de Uri. Dependiendo de dónde se encuentre el conflicto, deberemos actuar de una manera o de otra. Si nos encontramos en tensiones latentes, deberemos prevenir y provenir. Si nos encontramos en conflicto abierto, deberemos resolver. Si nos encontramos en violencia, deberemos contener, teniendo en cuenta en todo momento las formas de afrontar el conflicto, mediante la vía del poder, mediante la vía de la norma, la legislación, protocolo, normas implícitas, o por la vía de los intereses, mediante el diálogo y reconociendo a todas las partes. Me gustaría resaltar los costes del conflicto, que son recurrencia al mismo conflicto, desgaste y pérdida del talento de los mismos profesionales, costos emocionales para ellos, no comunicación, comunicación ineficaz, clima laboral inadecuado y desgaste en la dirección. Y tener en cuenta las causas del conflicto, en las que podemos encontrar que pueden ser conflictos de relación y comunicación, conflictos de información, conflictos de intereses, conflictos de valores y conflictos estructurales. Es por esto que muchos de los implicados en algún conflicto recurren a la mediación, en la cual consiste en crear condiciones para el diálogo, en ayudarlos a hablar de forma diferente para que ellos interactúen de un modo distinto y se puedan producir cambios que los lleven a un posible acuerdo, siempre y cuando teniendo en cuenta el protagonismo de las partes, la voluntariedad, la confidencialidad y la neutralidad. El proceso de mediación constará de entrevistas iniciales anteriores a una reunión conjunta. Después, en el caso de ser necesario, reuniones individuales y diversas sesiones conjuntas. En el proceso se hará una deconstrucción del conflicto, en la que se explicarán diversas narrativas y versiones del mismo y de las partes implicadas. Todo ello analizado, legitimando y poniendo en valor querer hacer la mediación. Por otro lado, se hará la reconstrucción de las relaciones, de manera mínima, solo para poder entrar en una mesa del diálogo, para poder hacer la coconstrucción del mismo acuerdo. ¿Cuál es el rol del mediador? Pues el de ofrecer un espacio transparente, localizar a los quienes estratégicos, otorgar poder y legitimidad efectiva a los interesados, crear confianza mutua entre las partes y velar por los principios de mediación anteriormente comentados. Dejando de lado otros aspectos en los cuales no he incidido, como por ejemplo la justicia restaurativa, me gustaría destacar la comunicación no violencia de Marshall. Para ello, las personas implicadas en el diálogo
observarán unos hechos concretos, de los cuales no reaccionarán de manera inmediata. La observación de los mismos les producirá unos sentimientos, y estos sentimientos, que es lo que sienten las personas sobre ese hecho, remitirán a unas necesidades, y para satisfacerlas formularán una petición a la otra persona implicada en el mismo diálogo. Por último, me gustaría destacar una frase de Stephen Covey: la manera de ver el problema es el problema.